Bienvenida a Raúl Sibeki, que nunca sabemos cómo presentarlo porque la hace de periodista, la hace de activista, la hace de analista, la hace de otras cosas que a lo mejor no hay que decir en público, pero sobre todo que es un compañero que ha ido compartiendo un análisis profundo y un conocimiento profundo de lo que pasa sobre todo en América Latina y en la América Latina de abajo, que es la que nos preocupa más. Y bueno, y el panorama reciente, porque además trae así fresquecitas las historias de Ecuador, de Colombia, de muchos otros lugares, y nos parecía que era un análisis interesante en el contexto en el que estamos actualmente en México. Tenemos la impresión, los que se nos ocurrió organizar esto, de que estamos enfrascados en un debate muy hacia adentro de México y perdemos un poco la perspectiva de lo que nos está pasando en el contexto más amplio, y que hay cosas comunes que están pasando en ese contexto más amplio, y a veces pues sirve que llegue alguien a visitarnos y contarnos cómo ve las cosas y cómo se ven las cosas en otros lugares y cómo se ve México desde esos otros lugares y las experiencias que hay en México. Y pues nos parecía que Raúl era una persona idónea para ese análisis, y por eso fue la formalidad de decirlo: oye, Raúl, ¿cuándo vienes a México? Y acabamos aquí en el Tianguis. Entonces, pues muchas gracias, Raúl, y todos tuyos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias a Eduardo y al Tianguis por abrir este espacio. Y bueno, ¿qué pasa en América Latina? Es muy difícil decir lo que está pasando en América Latina. Yo por lo menos tengo muchas dudas. En primer lugar, voy a decir algunas cosas que tengo más o menos claras. De muchas otras tengo mucha inseguridad y muchas dudas. Y además tengo contradicciones entre diferentes momentos de lo que voy a decir. Pero bueno, allá vamos. Lo primero que quisiera decir es que lo que está pasando es una revuelta o un grito o un ya basta del extractivismo. Son revueltas, son un conjunto de revueltas contra el extractivismo, en las cuales incluyo Nicaragua, por supuesto Ecuador, Chile, Bolivia. Un conjunto de revueltas que se remito a junio de 2013 en Brasil, cuando las y los jóvenes brasileños, 20 millones de ellos, ocupan las calles de 350 ciudades bajo un gobierno del PT. Esto es parte, ya ahí tengo dudas, pero podemos retrotraernos a ese momento como un momento fundacional de este periodo de revueltas que estamos viviendo. Ahora, decir revueltas contra el extractivismo también es muy vago, porque el extractivismo son varias cosas a la vez, o estas revueltas son varias cosas a la vez. Hay revueltas sobre todo de las jóvenes y los jóvenes contra el no futuro, contra la militarización y policialización de nuestras sociedades que genera el extractivismo, contra la recolonización de los territorios, contra la violencia y los feminicidios, la violencia contra las mujeres y los feminicidios que están íntimamente ligados al extractivismo. Y así podemos continuar. Hay un ya basta de gobiernos autoritarios que anulan la democracia. El extractivismo es, entre otras muchas cosas, el fin de las democracias tal como las conocimos en toda América Latina. Y me parece que el extractivismo a su vez generó una desarticulación tan profunda del tejido social que hablar de una revuelta contra el extractivismo es abusivo a la vez. O sea, lo que hay es un magma social, contradictorio de sectores diversos que son diversamente afectados y afectadas por el extractivismo. No hay una lucha única contra un objetivo único.
Y entonces yo quiero agregar que además de unas revueltas contra el extractivismo, estas revueltas son hijas de la desintegración de la sociedad que está generando el extractivismo, en las cuales hay dosis de confusión, de contradicción político, social, cultural, en las cuales no aparece claramente un enemigo y sujetos colectivos que las protagonicen. Es para comprender lo que está sucediendo, a mí me pasa por lo menos, espero que no sea el único, los viejos lentes con los que leíamos el conflicto social hoy enturbian la realidad en vez de aclararla. A mí me pasa eso por lo menos. Punto 2. Hay una disputa feroz por el relato. Y esa disputa feroz tiene en algunos intelectuales terribles algunos de sus principales voceros. Por ejemplo, hay una disputa en torno a quienes separan el extractivismo del neoliberalismo. Entonces se llega a tal punto que el neoliberalismo es el problema y no se habla de extractivismo, ¿verdad? Entonces se lleva el razonamiento a tal lugar que el neoliberalismo depende, existe o no, según quién esté en el gobierno. Si está el progresismo o la izquierda, ya no hay neoliberalismo, porque hay un poquito más de intervención del Estado supuestamente en la economía o en la sociedad. Y si está Macri o si está la derecha, entonces es profundamente neoliberal. Pero unos y otros, conservadores y progresistas, administran el mismo modelo de acumulación que no está en el centro de la discusión de estos pseudointelectuales. Me refiero a Tilio Borón, Álvaro García, Cato Arco, bueno, toda una cantidad de gente que la pueden ver en las páginas de internet, ¿verdad? Que dedican sus esfuerzos a nublar la realidad. Yo creo que es necesario afirmar que el extractivismo es parte inseparable del neoliberalismo. El extractivismo es especulación financiera, dominio del capital financiero del 1% sobre la sociedad. Entonces, separar, como se hace analíticamente, el extractivismo del neoliberalismo es un operativo despolitizador y blanqueador de quienes están en el gobierno del lado de las izquierdas, o de las supuestas izquierdas. Hay una profunda disputa por el relato que se manifestó muy claramente en Ecuador y que ahora también sucede en Bolivia, por la cual se criminaliza a los movimientos o a los sectores o a los pueblos porque no cumplen el libreto que se esperaba de ellos. Borón saca un artículo tremendo contra los pueblos originarios del Ecuador, la CONAIE y los pueblos en general, porque no derribaron al presidente Lenín Moreno. Porque el libreto era derribar a Moreno para que vuelva Correa. Y ahí yo creo que en este juego perverso se criminaliza a aquellos sectores sociales que no hacen lo que se debe hacer. O los que, en el caso de Bolivia, desde el campo popular critican y piden la renuncia de Evo. De Evo Morales. Esos son también enemigos. Voy a pasar muy rápidamente sobre los tres principales procesos actuales. Conozco mucho más el de Ecuador porque estuve hace 10 días. Conozco un poco el de Chile, del diálogo con los compas y las compas, y el de Bolivia de la misma manera. En Ecuador, un proceso neoliberal, primero, durante 10 años con discurso progresista, o sea, minería a cielo abierto, especulación inmobiliaria, megaobras de infraestructura, presencia china masiva, corrupción por todos los costados, bajo Correa, revolución ciudadana, socialismo del siglo XXI. Lenín Moreno, su hijo, hace lo contrario de lo que él esperaba, pero sigue el mismo modelo. Y cuando ya la economía que dejó Correa no da más,
por la deuda enorme que tiene, se aplica un paquetazo del Fondo Monetario, los transportistas entran en paro, a los 2 días se retiran, pero en esa brecha abierta por los transportistas se cuelan, ¿quiénes? La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y sectores sindicales y estudiantiles, protagonizando una impresionante batalla campal en el centro de Quito. Quito tiene el casco viejo, el casco histórico, un sector que es un parque que se llama El Arbolito, al costado está la Casa de la Cultura, que es estratégica, y luego Quito moderna. Entonces, la CONAIE, los indígenas, desde el 90, o sea, hace casi 30 años, vienen protagonizando diversos levantamientos. Quiero decir que esto es importante porque hay una cultura política del levantamiento, a tal punto que derribaron 3 presidentes en el 96, en el 2000 y en el 2005. Y hay una larga experiencia del movimiento indígena y popular ecuatoriano. Se llega masivamente a la ciudad, se ocupa el Arbolito, y la Casa del Arbolito es un parque, la Casa de la Cultura es un espacio ajardinado con rejas y un enorme edificio circular, se ocupa la Casa de la Cultura y ese es el epicentro del levantamiento. Lo digo porque luego este levantamiento dialoga con Chile y con Bolivia. Entonces la Casa de la Cultura, donde acampan miles de personas, es escenario de algunas cuestiones maravillosas. No solo la Casa de la Cultura, varias universidades que hay en la zona, la Universidad Central, la Salesiana y otras, abrieron sus puertas para abrigar, cuidar, alimentar a los 20.000 que durante una semana se batieron con la policía en la calle. Y lo interesante pasaba de noche en la Casa de la Cultura, en ese enorme anfiteatro con miles de personas durmiendo, en donde había debates permanentes sobre qué hacer, sobre interpretar la realidad, o sea, era un centro político sin mando unificado. O sea, para los que somos viejos, no era el Palacio de Smolny, donde estaban los bolcheviques con Lenin y Trotsky al frente, donde había un mando, masculino claro, sino que era una enorme asamblea de indígenas rurales, de indígenas urbanos que espontáneamente se subieron a la marcha, de mujeres, de profesionales, en donde las enfermeras y los médicos curaban, cuidaban, y en donde mujeres profesionales de clase media, y yo las vi, algunas de ellas de Acción Ecológica y de otros colectivos, se dedicaron a limpiar los baños. Y le decían a los compañeros, no compañera indígena, no compañero, usted vaya a la asamblea, nosotros limpiamos. ¿No? En una alianza de clases, de hecho, en la pelea, profundamente revulsiva, rebelde, rompiendo la estratificación étnica y clasista previa. Y esto es importante. Bueno, después del levantamiento, que fue cuando yo llegué, en una asamblea, Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE, 45 años, y un grupo de ponentes que eran jóvenes punks, feministas, pelo verde, amarillo, de eso. Bueno, discuten. Y Jorge Herrera plantea 2 días más en la calle y cae Lenín Moreno. Pregunta del que viene de fuera, ¿y por qué? Se retiraron. Y aquí es donde está la autonomía del movimiento. Y todos los demás, los punks, las feministas, concordaban, porque lo habían discutido antes, evidentemente, es que si tiramos a Lenín Moreno, continúa más de lo mismo, pero con otra cara. El vicepresidente es de la oligarquía de Santa Cruz. Y ahí explican por qué uno de los lemas centrales del levantamiento fue ni Moreno, el presidente, ni Correa, el expresidente que había sido muy duro con la CONAIE. Y esta autonomía del movimiento le permite
tomar decisiones como decir, bueno, tumbamos el paquete, ahora nos replegamos, pero no nos vamos a nuestras casas. Convocamos el Parlamento indígena y de las organizaciones sociales, que sesionó, ahí sí pude estar, 400 personas, delegados de por supuesto, indígenas, que eran la CONAIE quien acogía y convocaba el evento, pero además campesinos, sectores populares urbanos, feministas, estudiantes, agricultores, o sea, no pobres, ¿verdad? Agricultores, cultivadores de caña, cultivadores de flores, de brócoli, etcétera, que estaban en la asamblea, en el Parlamento. Entonces el Parlamento trabaja, es una minga, es un tequio de trabajo para plantear soluciones. Bueno, este fue un poco el panorama de Quito, en donde no hubo un mando centralizado y unificado, pero hubo un espacio de debate en donde se ordenó el levantamiento y la retirada. Y donde, como comentaban los propios dirigentes, una camada nueva de dirigentes que aparecen y juegan un rol protagónico en la CONAIE, gente de 30 a 40 años, con estudios universitarios. Leonidas Sisas, ingeniero ambiental, es uno de los principales dirigentes de la CONAIE, con una gran formación política, marxista clásica, todo hay que decirlo. Aquí hay la base sobrepasa las direcciones. Y ellos dicen, la gente nos sobrepasó. Pero como existe esa cultura de levantamiento, se pudo encauzar. Y ese espacio físico donde juntarnos y hacer asambleas todos los días y sobre todo todas las noches después de la pelea. Bueno, en Chile yo lo que veo es otra cosa, es un enorme estallido popular, un enorme estallido iniciado por los estudiantes, que por primera vez desde el retorno de la democracia, hace justo 30 años, rompe la gobernabilidad del sistema del neoliberalismo y de este oasis que, como Piñera, el presidente, definía a Chile. Ahora es un estallido que se produce sobre la base de tres grandes movimientos que en estos 30 años han estado enormemente activos y operativos. El primero es el pueblo mapuche, que ha resistido y que ha luchado y que ha recuperado cientos de miles de hectáreas y que, para que tengan un ejemplo, ha ido creciendo progresivamente como referencia de la población, incluso blanca urbana. El año pasado, hace justo un año, el 14 de noviembre, la policía asesina a Camilo Catrillanca, un comunero de una comunidad que se llama Temucuicuy, en el sur de Chile, cerca de Temuco, que es uno de los epicentros de la revuelta mapuche, y hubo durante un mes cortes de calle con barricadas en 30 ciudades de Chile, principalmente en Santiago. Un mes. Barrios enteros como la Villa Olímpica, clases medias, caceroleando y cortando la calle durante un mes por un mapuche que habían matado allá en el sur. Esto tiene mucho que ver con que hoy en Chile, en las manifestaciones, una de las banderas que más se puede ver es la bandera mapuche. Hay una referencia, el pueblo mapuche es una referencia ética y política. Además, esto es capilar y pequeño, pero es importante, en muchas escuelas, colegios secundarios y escuelas de Santiago y de todo Chile, los estudiantes pueden elegir inglés, portugués o mapudungún. Donde yo me quedo, que es en la Villa Olímpica, hay una madre y una hija que tiene 12 años y estudia mapudungún. Y muchas otras compañeras lo hacen. Quiero decir, aquí hay algo que es un antecedente de la revuelta actual. El segundo antecedente de la revuelta actual es el movimiento estudiantil, que tuvo 3 oleadas. Primero el mochilazo en el 2001, luego los pingüinos 2007, luego la gran revuelta de 2011, donde durante
meses hubo 100 colegios tomados, en el pico hubo 600 colegios secundarios ocupados por los estudiantes, y de esos 100 permanecieron, no 100, pero 70, 80, durante meses como colegios autogestionados por los estudiantes y los docentes solidarios. Y cuando el movimiento sedimenta, porque los movimientos siempre sedimentan, 30 o 40 iniciativas de educación en los territorios, periferia, centro, encabezados por jóvenes, en general estudiantes de magisterio, que habían estado en algunas de las revueltas estudiantiles, que además, la última, la de 2011, genera una estructura que tiene sus antecedentes en Uruguay, porque el Uruguay es la madre de todas las batallas, dicho con unas enormes comillas, que es la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Y esto es importante porque es una coordinación que no está encima del movimiento, sino debajo, que no toma decisiones, sino que recibe a los delegados de esos 100 colegios y las hace efectivas, pero no toma decisiones. Entonces es una forma de coordinación horizontal, no jerárquica, no patriarcal en ese sentido. Y el tercer movimiento que el año pasado tuvo, que ya desde 2015 tiene una fuerza muy grande a través de Ni Una Menos y del 8 de marzo en Chile, el año pasado hay una toma masiva de facultades por parte de las estudiantes, 32 facultades ocupadas, y además en ese proceso hacen caer con denuncias muy sólidas y muy fundamentadas a algunos de los catedráticos más renombrados por acoso, por abuso, por violencia, esos patriarcas escondidos en los rincones de las universidades, pero que tienen un gran poder material y simbólico. Bueno, cayeron varios de ellos, y el movimiento feminista dio un salto enorme en los últimos 2-3 años, y el año pasado en concreto, en el invierno del año pasado, a partir de agosto aproximadamente. Entonces aquí tenemos 3 actores importantes que se entrelazan en este estallido, sin dirección, sin organización, sin convocantes ni convocados, ¿verdad? Que tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. La CONAIE en Ecuador puede ser cooptada, como lo ha sido antes. Sus dirigentes pueden ser comprados o domesticados. Cuando el estallido es sin convocantes, sin centro, es más complejo. Y ahora se está organizando, ahora que parece que el movimiento llegó a un punto muy alto, empiezan a aparecer los cabildos en los barrios, y hay ya cabildos de mujeres, ¿verdad? En donde uno de los grandes temores, acaban de salir un comunicado de uno de los cabildos, plantea que nuestro gran temor es que las soluciones que se busquen a esta situación sea sin nosotras, ¿ya? Sea sin nosotras. Pero me interesaba destacar que no es un estallido en un mar de calma, ¿no? Sino que hay antecedentes de esta situación, que son esos 3 movimientos, que ya no se puede diferenciar en Santiago quiénes son los pro-mapuche, quiénes son las feministas. O sea, hay, ¿verdad?, espacios y eso, pero es un movimiento juvenil, anticolonial, antipatriarcal, bien importante. Bolivia es el caso más complejo, y después aquí hay bolivianas de nacimiento y de adopción que pueden profundizar. Bolivia es un gigantesco, uno más, fraude de Evo Morales, una revuelta, una inquietud de la sociedad que se descose por muchos poros, una actitud colonial y racista de las élites cruceñas, o sea, del departamento de Santa Cruz, que es donde reside la oligarquía más tradicional y blanca, que es aliada de Evo Morales, ¿verdad? Evo Morales no solo se apoya en las direcciones de algunas organizaciones políticas, sociales, como la Central Obrera Boliviana, las Bartolinas, la CESUD-CB, sino también
tiene una sólida alianza con la oligarquía de Santa Cruz, que la tejió en estos 14 años, y que Álvaro García fue uno de los inspiradores de esta alianza. O sea, lo que quiero decir es que no hay una lucha directa y frontal de un sector contra otro, ¿verdad? Yo creo que Bolivia es donde la desarticulación de la sociedad se expresa con mayor fuerza, en donde aparecen diferentes actores muy contradictorios entre sí, una parte de ellos muy importante pidiendo nuevas elecciones primero, ahora la renuncia de Morales, cansados de 14 años de opresión, de extractivismo feroz. El extractivismo en Bolivia ha crecido de una manera exponencial. Siempre fue un país extractivo, pero hoy lo es exponencialmente más que antes, en donde hay un enfrentamiento muy masculino entre los masistas, o sea, los evistas, los del MAS, Movimiento del Socialismo, y los anti-MAS, entreverado por contradicciones de clase, étnicas, geográficas, porque no es lo mismo el altiplano que la zona intermedia de Cochabamba, que el llano de Santa Cruz. Es muy compleja la situación boliviana, y aquí es donde todas las contradicciones anteriores se expresan de una forma más confusa, y donde la lucha por el relato va a ser y está siendo más compleja y difícil. Creo que el poder que han ido tejiendo algunos gobiernos, como el de Evo Morales, el de Nicolás Maduro y el de Daniel Ortega, es un poder diabólico, es un poder militar policial, amparado en medios de comunicación propios, aliados en todos los casos con la burguesía, y en el caso de Bolivia, además, aliado con la OEA y con Trump. Porque el señor Almagro, ese uruguayo ilustre que tenemos, que no es el único Mujica, sino su hijo político, que es Almagro, Almagro es un enemigo declarado del gobierno de Maduro, sin embargo es un aliado del gobierno de Evo Morales. Acá hay una complejidad bastante grande, que solo se puede entender para mí por la alianza que tiene el gobierno de Evo con la oligarquía cruceña, o sea, los grandes cultivadores, los ojeros y ganaderos, con las grandes multinacionales de la minería y con el poder político del imperio en general, que se trasunta en la OEA. Antes había estado Almagro en Bolivia, no puso objeciones a que Evo se presentara a la reelección, aunque un referéndum convocado por Evo le negó la posibilidad de presentarse, violando cualquier, no solo la legalidad, sino cualquier resorte ético que le pudiera quedar. Bueno, podríamos seguir hablando de cada proceso, pero a mí, para terminar, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Ahí? 5 minutos. Me parece que es importante profundizar en la comprensión y en el debate de qué son estos gobiernos. Yo tengo muy claro quién es Macri, quién es Piñera, quién es Bolsonaro, etc. Pero aquí aparece un fenómeno nuevo. Ayer me peleé con un amigo de Santa Cruz, discutimos con un amigo de Santa Cruz, no voy a decir el nombre, que me decía, el principal riesgo de Bolivia, de Santa Cruz no, de Cochabamba, perdón, y que me decía, el principal riesgo de Bolivia es que aparezca un Bolsonaro. Y digo, no. Y miren, Bolsonaro se dice que es un fascista, y si uno lo lee y ve lo que dice, es un fascista. Pero, ¿qué nombre le ponemos a Daniel Ortega? Que es un violador, un pederasta y un genocida. ¿Cómo nombramos al régimen de Daniel Ortega? Porque Daniel Ortega es todo eso que acabo de decir, es un gran aliado de la oligarquía nicaragüense, y además
hace un discurso antiimperialista. ¿Es suficiente que una persona haga un discurso antiimperialista para no considerarlo un fascista? O sea, el ser fascista es un discurso. La represión que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua es feroz. 500 muertos, 60.000 personas que se fueron a Costa Rica en un año y pico. Y una persecución importante, aparte de la vieja guardia sandinista, como los Baltodano y otros, y al movimiento popular. Entonces, aquí es donde yo creo que tenemos un desafío importante, porque la pelea por el relato también es una pelea importante. Porque no podemos pensar que Ortega, Maduro, etcétera, Evo, son gente de izquierda que exacerbada, que reprimen, que cometen errores. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que la izquierda realmente existente hoy es esta. Es Evo, es Daniel Ortega, es Maduro, es el régimen cubano, y lo digo con mucho dolor porque hasta ahora no lo venía diciendo, es AMLO. Esa es la izquierda real. Pensar que esos traicionan a la izquierda o son otra cosa, no, esa es la izquierda. Entonces acá aparece un problema, nosotros que somos. ¿Verdad? Habrá que refundar lo que somos. Yo me digo anticolonialista y antipatriarcal y anticapitalista. No sé si alcanza o no, pero prefiero nombrarme así y no como de izquierda. Hay un problema porque tenemos décadas de educación en este asunto de lo que es la izquierda. Bueno, la izquierda y la derecha son lo mismo. Son dos modos distintos de administrar el extractivismo. Esto es muy discutible, y lo digo con mucha duda. Segundo, ¿qué está pasando en Nicaragua, en Venezuela y ahora en Bolivia de forma clara? Está habiendo un abroquelamiento, un cierre represivo de esos gobiernos, que ya sucedió en Nicaragua y ya sucedió en Venezuela, con el único objetivo de conservar el poder. El único objetivo de Evo Morales y Álvaro García Linera, el indio y el intelectual, es conservar el poder, aún a costa de destruir el país. Maduro destruyó Venezuela, Ortega destruyó Nicaragua, pero está en el poder. Y como sabemos, porque tenemos una historia, tenemos Stalin en la Unión Soviética, ¿verdad?, que destruyó no solo a la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética la convirtió en un nuevo imperio, destruyó a su partido, al partido bolchevique, asesinó a toda la vieja guardia, a un comité central entero del partido bolchevique, para tener el poder. Entonces, estos regímenes están produciendo algo que es un cierre autoritario con apoyo de China y de Rusia. Lean las páginas internacionales de los rusos y miren el nivel de inversiones de China en estos países. Y verán que hay un cierre autoritario al estilo chino, al estilo ruso, con la misma lógica, aunque haya elecciones formalmente. Estamos yendo hacia regímenes autocráticos. En estos países que mencioné, en otros no. En Uruguay, en Argentina, en esos países no lo veo. Mismo en Ecuador no lo veo así. Es otra situación. Y eso no lo podemos defender porque el imperialismo esté ahí. El imperialismo es una excelente excusa para perdonar los crímenes de Stalin, Ortega, Maduro, Morales. Entonces yo creo que aquí tenemos otro problema, los que venimos de la izquierda, y es que este sistema profundamente patriarcal, porque si algo era Stalin era un patriarca, era Pedro el Grande, ¿no? Pedro el Grande redivivo, ¿no?, el gran emperador de Rusia, de todas las Rusias. Y el régimen chino
¿Ustedes ven las fotos del Comité Central del Partido Comunista Chino? ¿Han visto en las páginas las fotos del Comité Central? Todos varones. Y viejos como yo además, ¿no? Solo que no, como son chinos tienen pelo. Todos varones. Un régimen profundamente patriarcal y colonial en América Latina y en el mundo. Entonces ese es el sistema actual, y creo que si no tenemos claro hacia dónde vamos, hacia dónde está yendo esta realidad, vamos a poder pararnos mucho peor que como estamos ahora. Como verán, el panorama que pinto de América Latina es muy esquizofrénico, ¿no? Por un lado, una enorme actividad de los pueblos, un enorme dinamismo abajo, de todo tipo, en donde hay, como hace ya mucho tiempo, 3 grandes actores, o 2 grandes, las mujeres y los indígenas y los jóvenes de ambos sectores, ¿verdad? Que son los sujetos colectivos más importantes, y por otro lado un cierre autoritario. En Brasil quien gobierna son los militares, en realidad. Bolsonaro es apenas una fachada. Podríamos hablar de Brasil, pero ya nos iríamos a otro lugar. Entonces, en esta situación, aunque no entendamos muy bien lo que está pasando, como el caso de Bolivia, hay que apoyar a la gente. Hay que solidarizarse y hacer carne con la gente que está en la calle, porque están resistiendo a tiranías que se quieren instalar y perpetuar para siempre. Yo no sé si la caída de Maduro beneficia a Guaidó, a Trump o a Xi Jinping o a Putin, no lo sé, pero no me importa. La gente cuando está en la calle merece todo nuestro respeto y nuestra solidaridad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Raúl. Ahora, esto es nada más la provocación, que fue bastante provocadora. Espero que estén provocados. La idea es, con cierta civilidad, dejar la correctez política y tratar de hablar, ¿no? De hablar lo que está pasando con la franqueza y con la crudeza con la que nos ha compartido Raúl sus experiencias. Entonces, ¿quién dice yo? Hola, buenas tardes, mi nombre es Sandra, de Colombia. Gracias, Raúl, por las reflexiones. A mí me preocupa mucho que nuestros espacios, yo comparto gran parte de lo que Raúl acaba de decir, pero a mí me preocupa que terminamos viendo solamente una de las caras de América Latina. Y resulta que del otro lado no solamente es un cierre autoritario, sino que es una expresión autoritaria permanente disfrazada en la democracia burguesa de las elecciones periódicas. Y entonces, pues voy a hablar de Honduras, de Colombia, de Argentina, ¿no? De lo que pasa en Haití, y que pues a mí me parece que también es como la otra cara y también hay que verla. Y bueno, digo, creo que una de las, o sea, sabemos que en Haití hay un levantamiento popular desde más de 8 semanas, ¿no? Y es una de las que están cercadas mediáticamente porque no sabemos mucho. Supimos muy poco de las movilizaciones en Honduras, pero también supimos que fueron muy fuertemente reprimidas, porque han sido fuertemente reprimidas desde el golpe de Estado en el 2009. En Colombia tenemos ya, no sé, más de 500 dirigentes y lideresas asesinados en los últimos 3 años desde que se firmó el acuerdo de paz. Tenemos en México también, o sea, una situación súper dramática desencadenada por digamos, el capitalismo narcotraficante. Y entonces me parece que si no vemos este otro rasgo que también está en América Latina, pues vamos a terminar una vez más en un ejercicio en el que me parece muy válido y muy importante hacer la autocrítica dentro de la izquierda, pero que no es suficiente y que nos estaría sesgando de ver que efectivamente hay un momento súper fuerte y súper radical de crisis del capitalismo a nivel global que se expresa en un militarismo feroz, ¿no? Tanto en América Latina como en otras expresiones, y entiendo que estamos hablando de América Latina,
pero que no podemos pues como tampoco pasar de largo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Como llamar la atención sobre una crisis súper fuerte del capital que está atacando y que se expresa en el militarismo, una crisis que también ha desatado el narcotráfico. O sea, creo que eso también hace parte del análisis que habría que hacer en Bolivia, ¿no? Lo que viene ahí detrás y por debajo también con el narcotráfico, que ataca además a toda Centroamérica, ¿no? Que también genera digamos, una ruptura muy fuerte de los tejidos sociales, comunitarios, populares, indígenas, es lo que estamos viviendo en Colombia, súper fuerte, y pues obviamente, digamos, también una tendencia, por ejemplo, de todas estas religiones, ¿no? De estas avanzadas de las religiones que van poniendo gobiernos como en Brasil, como en Colombia, como en Guatemala, y que tampoco me parece que podamos, o sea, me parece que hay que también, o sea, ir a otro tipo de detalles que también son importantes y relevantes. Y creo que finalmente terminamos también siempre cayendo en la trampa de pensar que el problema son los gobiernos. Y claro que es importante, o sea, es importante finalmente quién tiene todo centralizado el control, el poder de los estados y de sus aparatos militares y económicos. Pero me parece que también es importante, y por lo menos desde mi experiencia muy personal y muy vital, esta última oleada de levantamientos populares, lo que sí me deja muy claro es que hay un sentimiento muy profundo de inconformidad y una posibilidad real de levantamientos. La pregunta para mí, yo siento que la pregunta que tenemos que hacer es cómo nos estamos organizando en diferentes instancias para sostener estos levantamientos. O sea, hay que esperar que van a ocurrir porque la crisis, el nivel de pauperización, de fragmentación de la vida, de precarización en la que vivimos un montón de personas, digamos, jóvenes, etcétera, 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 pues van a llevar allá. Y la pregunta es cómo nos estamos organizando para sostener, y sostener en sentido feminista del término, estos levantamientos, ¿no? Entonces, bueno, como esos dos, o sea, como ver el otro rasgo, ver la otra dimensión de lo que está pasando en América Latina y ver también un poco, preguntarnos por cómo nos vamos a organizar, si efectivamente el partido obviamente ha fracasado, si las estructuras del movimiento horizontal han fracasado, entonces cómo vamos a disparar o a proyectar nuestras formas organizativas. Gracias. Raquel. Sí, Raquel. Yo allá había Yo quiero simplemente un poco en la misma tónica de Sandra destacar un par de cosas, al menos porque me parece que es muy adecuada la pregunta que ella hace, y quisiera dar algunos datitos sobre este asunto de cómo se ha sostenido el levantamiento. Raúl fue claro, yo quisiera enfatizar un poco más y de ahí también derivar una distancia con Bolivia. Fue muy claro que en el Ecuador lo que se movilizó para ocupar Quito en los meses anteriores fueron unos tejidos comunitarios que están históricamente articulados en la CONAIE bajo mecanismos rotatorios. Entonces a veces son cooptados, pero después dejan de ser cooptados, porque llega el momento, llega el turno, llega el giro y aparecen otros. Y esa cuestión de unas estructuras comunitarias que a partir de un trabajo colectivo específico logran producir sus decisiones, viéndolo así, dando tiempo y pensándolo como trabajo, me parece que es muy importante en pensar esa capacidad de los ecuatorianos, que es lo mismo, está hecha, digamos, del mismo material de viejas rebeliones indígenas de América del Sur, por ejemplo, las bolivianas. Y la otra cuestión en relación a Chile es, tú mencionabas primero, en un momento en el que tratabas de clasificar, Raúl, decías, obviamente está la nación mapuche y su lucha histórica que ha ido tomando muchísima consistencia en la última temporada, en los últimos 15 años, digamos, ¿no? En todo el periodo cuando dejaron de matar tanto. Quizá volvió a aparecer con mucha fuerza en Chile esta reivindicación y tiene sus maneras de sostener sus acciones, ¿no? No solo las enuncia, tiene capacidad de sostenerlas. Pero a eso mismo han aprendido las feministas en esta última temporada. Y el movimiento estudiantil
que finalmente hay jóvenes mapuches, jóvenes feministas, etcétera, no lo pondría en el mismo nivel, sino que trataría de entender esta convergencia de fuerzas comunales y de fuerzas, digamos, antipatriarcales, por si quieres, para no meternos en el debate del feminismo, que es muy complicado, fuerzas profundamente antipatriarcales que han desplegado luchas en los últimos 5 años y que han hecho las más grandes movilizaciones hasta ahora, que como que desbordan, y que converge con esta capacidad comunitaria que vuelve a lanzarse. Y eso no tenemos en Bolivia. Entonces, hay una última... O sea, estoy de acuerdo contigo en totalmente este asunto de que, o sea, la clasificación izquierda-derecha no sirve, la izquierda realmente existente es una barbaridad. Si tomamos el punto de vista de la izquierda, entonces nos quedamos en una especie de lugar tremendamente silenciado y mudo, porque tenemos que estar gestionando la distancia con unos horribles todo el tiempo, pero no podemos todo el tiempo apoyar la lucha de la calle, porque la lucha de la calle ahorita en Bolivia está tremenda, está tremenda. Son grupos de choque por un lado del MAS, es decir, ya en una deriva muy fascistizante en términos de un partido que arma grupos de choque parapoliciales, que trafica con personas para que simulen ser otra cosa, o sea, cosas de veras barbaridad, pero contra a veces unos grupos también de choque de determinados segmentos de la élite que vienen expandiéndose. ¿Sí me explico? Por eso está tan complicado ahorita. Quizá adquiera claridad en unos días, lo de Bolivia. Y estoy de acuerdo contigo que en principio hay que apoyar la lucha que se da desde la calle. Pero ahorita, esta especie de batalla campal puesta en escena, yo tengo la impresión que hay que tratarla de documentar y de sacar el aprendizaje de la forma de guerra que nos están aplicando. ¿Sí me explico? Porque es parte de eso. Es parte de la pinza contrainsurgente a la que nos llevan los gobiernos estos, pues, de izquierda trucha, ¿no? O de izquierda nomás, dices tú. En fin, gracias. Gracias, buenas tardes. Es importante hacer esta reflexión porque nos vamos dando cuenta y entendemos un poquito de lo que está pasando, pero no perdamos de vista también. Yo creo que nosotros, no sé, podremos correr un riesgo de bolsonarizar en determinado momento México. No hemos entendido bien cómo poder reaccionar. Coincido en ciertas partes con las compañeras, este no es un gobierno de izquierda para mí, es un gobierno tal vez alternativo entre comillas, pero sí tenemos que reflexionar y hacer ejercicios de cuál será nuestra reacción si no se satisface lo que creemos que se quiere satisfacer. Y ya estamos viendo en otras latitudes qué sucede. Chile era el ejemplo para muchos países, para México en muchos sectores, industrial, educativo, pensiones, etc. Y hoy Chile nos demuestra que es un asco. Y si reflexionamos, México no canta mal las rancheras. El camino está muy corto, los que tenemos cierta edad ya vamos viendo esa problemática. Los jóvenes les espera algo un poquito más fuerte. Y el hacer ejercicio de entender cómo vamos a reaccionar en ese futuro sería muy importante. Y ver también la perspectiva que nos dan desde esas latitudes, cómo nos ven, qué puede suceder, qué pueden pronosticar. Esos ejercicios tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Gracias. Pues alguna vez decía Monsiváis que ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo, o ya no entiendo lo que está pasando, porque todos sabemos quién es Bolsonaro. Bueno, al menos yo sé quién es Bolsonaro, quién es Piñera, quién es Macri, Duque en Colombia, sabemos quién es. Esta relación con la Organización de Estados Americanos. Pero ahora que usted nos ha platicado y nos ha puesto de este lado el poder diabólico de Maduro, en el que muchos creen,
¿sí? El poder diabólico de Evo Morales, si esa era la esperanza de la izquierda en América Latina, y también en algún momento la esperanza de muchos mexicanos, de esos 30 millones con Andrés Manuel, y que usted ha sumado a Evo Morales, a Maduro, y a Ortega Saavedra, más ALO. Entonces, recuerdo que hace tiempo leí un libro de un embajador peruano que se llama Osvaldo de Rivero. Y este libro tiene que ver con la inviabilidad de los países de América Latina. O sea, dice, América Latina, los países inviables del siglo XXI. Entonces a mi edad ya se me está perdiendo toda la esperanza de que nuestra América Latina algún día sea otra. La pregunta sería, ¿hacia dónde entonces va América Latina? ¿Veremos alguna vez esos cambios? Y bueno, aquí se ha puesto sobre la mesa la movilización social de los sectores en Chile y, por ejemplo, ¿no?, en Ecuador, en Bolivia. Y entonces toda esa movilización sirve de algo, por ejemplo, lo que planteaba la compañera, sirve de algo que toda esa gente algún día va a tener poder. Si todo el poder está en la aristocracia, en la oligarquía, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Sirve de algo que nos organicemos? ¿Sí? ¿Sirve de algo? ¿Sí? ¿Hacia dónde va América Latina, profesor? ¿Sí? Qué bueno que lo escuché, porque yo estaba pensando que todavía Maduro servía de algo, pero cuando usted nos dice, y eso lo tengo claro, que todas las inversiones de China y de Rusia están aquí, ahora entonces vamos entendiendo por qué, ¿sí? ¿Por qué tanta defensa de los regímenes como el último de Evo Morales, ¿no? De Evo Morales, no sé, ya no entiendo nada, ¿no? O sea, ya no entiendo nada, ¿no? Porque yo todavía creía en Evo Morales, todavía creía en Maduro. Bueno, en Maduro nunca he creído, ¿no? Porque pues, para mí es un hombre que nunca ha tenido el nivel de Chávez, ¿no? ¿Sí? Hay cierta esperanza con los señores K, pero la verdad, pues sí, es una parte. Yo doy curso sobre América Latina y lo que acabo de escuchar con usted, y otra cosa también que me acaba de seccionar. He leído a Borón y lo leo, ¿sí? Y usted acaba de decir que es una de las mentes más que está del otro lado, ¿no? Este discurso que creo que debo de poner énfasis en el discurso que usted tiene y entenderlo. Gracias. Damos una palabra más que habían pedido hace rato. Mandamos el derecho de réplica con Raúl y luego hacemos otra ronda y así nos vamos. Porque si no le damos la palabra a Raúl sale caro y tenemos que esperar a que la Ibero lo invite otra vez. Gracias. Bueno, mi nombre es Antonio Rojas y bueno, considero que es clarificador considerar las oscilaciones del ciclo económico para explicarnos lo que está pasando, ¿no? Yo recuerdo mucho su participación en un foro de derechos humanos que hizo en la Ibero hace algunos años y habló justamente de que, bueno, no sé si esto lo habló usted, pero el ciclo económico sube y baja y en cada una de esas subidas y bajadas, fases A y fases B les llaman los economistas, hay que cambiar las políticas económicas mundiales, globales. Y bueno, así es como pues alguna vez se optó por el estado del bienestar, así se optó por el neoliberalismo y justamente nos aproximamos probablemente a una fase de caída a la cual obedece un proceso de acumulación por despojo, ¿no? Es algo que usted citó en esa conferencia, en un artículo de David Harvey. Y bueno, pues ciertamente el neoliberalismo es algo que pues pronto será obsoleto y se pasará a ese otro modelo de acumulación más salvaje, ¿no? Al cual se ajustan justamente los gobiernos de izquierda, como el que tenemos aquí en este país, y pues justamente hay que ver, podríamos estudiar a Hannah Arendt para ver la naturaleza del surgimiento de los totalitarismos, que yo creo que justamente es
el adjetivo que le podríamos dar a alguno de estos gobiernos de tinte de izquierda, y que nos ponen en una situación muy de riesgo, porque justamente el movimiento popular está fuertemente cooptado por estos movimientos de la izquierda electoral, sin dejarnos casi opción para protegernos, ¿no? Aquí estamos justamente en el Huerto Sembrarte, y es muy emblemático estar aquí porque pues aquí hemos estado con los alumnos para aprender urbicultura, huertos urbanos. También hay un huerto aquí en La Margarita, y creo que son esos pequeños espacios de resistencia popular donde hay una claridad, donde ya se trascendió ese nivel de izquierda o de derecha, donde simplemente estamos tratando de buscar una alternativa ciudadana, ya no para ganar el poder, sino simplemente para sobrevivir, para asegurarnos un poquito la vida en todo esto. Y la verdad es que usted en esa conferencia dio 9 líneas de acción, entre ellas incrementar las capacidades de autoprotección colectivas y otras 8 líneas, que yo creo que son muy vigentes para el momento presente, porque pues ciertamente estamos en una disyuntiva muy riesgosa. O sea, si uno se atreve a decir esto públicamente en las redes sociales, hay un montón de compañeros que se le van a la yugular y que lo tachan a uno de derechista, de fifí, de 1000 cosas, y la verdad es que eso es la antesala de un totalitarismo que podría bien derivar en un fascismo de izquierda. No sé de usted qué piense, y si nos pudiera dar la valoración de esto que llaman la cuarta transformación. Gracias. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dicen Raquel y Sandra, en el sentido, sobre todo Sandra, de no olvidarnos de que existe el imperialismo, la burguesía y, bueno, y el mal. Llevamos 50 años hablando de esto, yo por lo menos llevo 50 años hablando de esto, y no puedo olvidar que las iglesias pentecostales ascienden porque el imperio las fomenta y la izquierda también. ¿Quién entregó en Chile prebendas, espacios, edificios a las iglesias pentecostales? Michelle Bachelet en su último gobierno. La primera vez que Brasil tiene un vicepresidente pentecostal, José Alencar, es vicepresidente de Lula. Es cierto que las iglesias pentecostales hoy son reaccionarias, pero ayer apoyaban a Lula. O sea, lo digo para matizar, ¿no? De la misma manera diría que el imperialismo yanqui es horrible, y que le pregunten a los kurdos de Siria, sobre todo, qué piensan de Rusia, del imperialismo ruso. O a los trabajadores. Una de las cosas que me enteré en Quito, por trabajos de académicas mujeres, es que en la construcción de la enorme represa que se llama Codo Sinclair, que es cerca de Baños, una población que se llama Baños, la empresa china tenía miles de trabajadores durante la construcción de la obra en un lugar encerrados, y que eran presos chinos que purgaban su condena en la obra de la hidroeléctrica. Yo no sabía eso, me enteré en Quito, y me parece tremendo, ¿no? Porque el socialismo chino es eso, ¿no? Lo nuevo hoy en América Latina, lo viejo es el imperialismo yanqui, la invasión de Haití, que contó con el apoyo de Argentina, Brasil, Bolivia, etcétera, que mandaron sus soldados, Chile. Lo viejo es el imperialismo, es Duque, es Piñera, es Bolsonaro, pero lo nuevo es
autoritarismo o fascismo de izquierdas. Y yo oigo a muy pocos compañeros hablar en profundidad de Daniel Ortega y de qué está pasando en Nicaragua. Yo oigo hablar mucho a los compañeros, hablar de Honduras, de Guatemala, etcétera, etcétera. Lo nuevo en México es que un presidente que se llama progresista tenga una actitud flexible ante el cartel de Sinaloa y cuando asesinan a Samir Flores mira para otro lado y sigue con el proyecto de Morelos. Entonces aquí hay un problema y es un problema que me afecta a mí porque yo vengo de ahí y me parece que debo deslindar campos con ese nuevo autoritarismo, dictadura, como le llamemos, de estas nuevas izquierdas, porque yo me formé en eso, en la Revolución Cubana, en la Revolución Sandinista, en el marxismo-leninismo y para muchos que no lo saben, en el pensamiento de Mao. Nos formamos en eso. Y hoy vemos como en nombre de eso se están construyendo regímenes abyectos, absolutamente deplorables. Ni mejores ni peores que los del imperio, iguales, pero con otra lógica geopolítica. Afortunadamente hay otro nuevo, que un poco lo planteaba Raquel, ¿no? Y está este diálogo, esta irrupción de los feminismos o de los antipatriarcalismos y de los pueblos originarios que efectivamente buscan salir de ese binarismo, de ese enfrentamiento feroz. Por eso puse el ejemplo de ni Correa ni Moreno, y yo creo que ahí hay una posibilidad de algo nuevo, porque si algo nos indican estos antipatriarcalismos y pueblos originarios, es que la posibilidad de la guerra puede ser, que es la peor, ¿verdad? La guerra entre machos coloniales, patriarcas, caudillos, que sería un poco lo que se está efectivizando en Bolivia, ¿no? Y se intentó hacer en el enfrentamiento Lenin-Moreno-Correa. Son estas lógicas las que pueden desmantelar la guerra. No es la lógica tradicional. La lógica tradicional alimenta la guerra. Y yo creo que las mujeres, y de forma muy clara, porque lo están planteando de forma muy clara, hace pocos días salió una carta de María Galindo en Bolivia y otra carta de un grupo de mujeres, algunas de ellas viven aquí, en la misma onda, planteando otras cosas además. Me parece que ahí hay una posibilidad, creo que la única, de desarmar las guerras. Porque si no, lo que vamos, al escenario que vamos es que las grandes superpotencias utilizan a América Latina y a sus pueblos como campo de batalla. Como ya pasó en las guerras de independencia. ¿Qué pasó en las guerras de independencia? Los negros, los indios y los criollos pobres y mestizos pusieron la sangre. Haití, 1804, Tupac Amaru, Tupac Katari, pusieron la sangre y los criollos se montaron encima, hicieron una república mucho más represiva contra estos pueblos que los, y no defiendo a los godos. Entonces, si aprendemos algo de la historia, en aquel momento no era posible, era la guerra o unos o otros. Hoy en día el feminismo o los feminismos y los pueblos están abriendo la posibilidad de eso otro. Y esta es la esperanza. Yo estoy de acuerdo con eso. Esta es la esperanza. De que un camino de no guerra, de no polarización, de no binarismo, se termine abriendo paso. Para eso hace falta sostenernos, cuidarnos, hacer del cuidado algo más importante que el combate. El combate en general puede ser necesario y lo es en periodos muy breves. No está bueno el combate, ¿verdad? Y si es necesario no está bueno prolongarlo. Eso es un aprendizaje también, ¿no? Porque en los combates siempre mueren las mismas personas.
y se benefician. El combate hoy, la guerra, es la reproducción del capitalismo, porque reproduce los espacios de poder del patriarcado y del colonialismo. Entonces, esto es otro aprendizaje. No podía hablar de esto, no se puede hablar de todo, pero ya que lo sacaron, me parece que está muy bueno. Y me parece que este camino es enormemente difícil visibilizarlo en momentos de gran polarización, de gran revuelta, pero sí es necesario. Y en Ecuador, esto no lo dije, en el momento del equilibrio, que no sé, en el día 10º creo que fue, o 9º, duró 11 días, se produjo la acción colectiva que desestabilizó todo, que fue la enorme marcha de mujeres. Hubo una marcha, por primera vez en Ecuador, en su magnitud, de decenas de miles de mujeres, que reafirmó la no confrontación, el salir de ese lugar binario. Recuerdo, iba a la cabeza Blanca Chancoso, ex dirigente de la CONAIE, y miles de mujeres indígenas, profesionales, urbanas, rurales. Y ese fue un elemento que desestabilizó el conflicto, ¿verdad? Incluso desestabilizó a los propios combatientes urbanos, ¿no? Porque una cosa que pasó en Ecuador, yo estoy medio fascinado con Ecuador, fue que los jóvenes desbordaron a los adultos. A mí un viejo dirigente me contó, ahora ya retirado, en su barrio había una barricada, venía la policía con estos Robocop y la gente se protegía detrás de la barricada, y en un momento que él le pareció alucinante, los jóvenes de 15 a 20, varones en general, saltaron por encima de la barricada y se fueron encima de los policías a mano pelada. Los policías agotaron las municiones y los chicos, bueno, en total detuvieron a más de 200 policías, pero en esta acción a 54. Y él me decía, yo hice algo que nunca imaginé que iba a hacer. Les dije, no les peguen, no los lastimen. O sea, actuó desde el lugar del cuidado, desde un lugar de lo femenino profundo, porque no está bien, pero además iba a generar una reacción brutal. Entonces se los entregaron a la Cruz Roja, hicieron toda una pantomima, las mujeres, de decir, bueno, ahora tan machitos que son, ahora que están aquí sin calzado y eso, no pueden correr. Entonces, a ver qué hacen, ¿no? En calzoncillos, a ver qué hacen, ¿no? A ver cómo los reprimen. Y fue una cosa muy interesante porque estos jóvenes iban a matarlos y no tenía sentido, ¿no? Y fueron algún viejo y las mujeres las que lo frenaron. Y esa marcha de las mujeres desarticuló el binarismo, la confrontación, ¿no? O mejor dicho, el mensaje para mí hoy es, cuando ya el combate no tenía más sentido, porque ya estaba claro que no podían derrotar el levantamiento, las mujeres dijeron, hasta aquí, con esa gigantesca marcha. Abrieron una brecha y dijeron, hasta aquí. Y ahí la CONAIE y los movimientos deciden, bueno, ponemos fin al levantamiento, convocamos el Parlamento y abrimos una mesa de negociación, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es parte de lo nuevo, ¿no? Claro, cada pueblo actúa en función del acumulado. Ellos hablaban mucho del acumulado histórico de experiencias, ¿no? Ecuador tiene un acumulado muy rico y bueno, y cada pueblo lo irá acumulando a su debido tiempo, ¿no? No se puede pedir que todos los pueblos estén. Yo no digo que Ecuador esté más avanzado que nadie, digo, tiene ese acumulado, tiene otros problemas. El Parlamento indígena acaba de hacer unas propuestas, a mi modo de ver, muy complejas y no estoy de acuerdo, pero bueno, ¿quién soy yo, no? Pero sí, creo que este camino, esta cuña que se mete entre la pelea de caudillos por parte de estos movimientos es bien importante. En un lenguaje antiguo diría, esto es estratégico. O sea, esto es algo que llegó para quedarse y que es la esperanza que tenemos de no reproducir lo mismo, de no reproducir las guerras de independencia, de no reproducir la guerra, porque esto va por una guerra, ¿no? Lo que se está significando es una guerra.
y creo que si las mujeres en Bolivia y algún sector de los pueblos consiguen frenar estos enfrentamientos, estaría muy bueno. Porque, insisto, ¿no? El enfrentamiento es cuando tienes un hijo que se pone a berrear y lo sacudes así, ¿no? Un momento para que se calme, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos cuando nos levantamos, ¿no? Pero no nos puedes estar sacudiendo todo el tiempo porque es un delirio. Bueno, entonces ese momento es el levantamiento. Y ya, no se puede. Un compañero me decía, ahí en el Parlamento, un blanco intelectual muy mayor, me decía, es que este Parlamento tiene que ser el doble poder para luego tomar el poder. Claro, era el libreto de Lenin, ¿no? Era el soviet. Y los jóvenes indígenas decían, no es ese camino, es otra cosa. Probemos. Tenemos aquí una participación, otra allá atrás. Gracias. Soy Rosalba Zambrano y bueno, a mí la verdad me llama mucho la atención toda esta construcción de nuevas narrativas que van polarizando cada vez más a la sociedad. Nos van poniendo como enemigos unos de otros y eso lo estamos viviendo en México. Y viendo todo lo que está pasando, lo que ha pasado en América Latina, para dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿No? Se habla aquí de golpe de Estado, se habla de y bueno, y cada vez más agresivos los fifís contra los chairos y se está haciendo como un discurso en contra, ¿no? Y eso me preocupa porque en un momento dado se va creando como un caldo de cultivo para pelearnos entre nosotros, ¿no? Esa es una. Otra cosa es también como que hay nuevos actores, ¿no? Las iglesias pentecostales, el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico que es un poder que está aliado a las mineras, a las inmobiliarias, a muchas cosas y que realmente impide detiene de alguna manera, al menos en México, todos estos movimientos sociales o los frena, ¿no? También me gustaría preguntar en qué consiste, un poco, ampliar un poco, que nos hicieras favor de explicar un poco más cómo es que se vincula el extractivismo con la lucha, con los feminicidios, ¿no? Y también, bueno, compartirte que en febrero estuvo un amigo de Chile y me comentaba que se estaban reuniendo en su comunidad, en su colonia, estaban haciendo como un grupo y un movimiento, ¿no? Yo creo que como parte de todo lo que está pasando en Chile, y me decía, y para la próxima sesión vamos a leer el capítulo 13 de Marx. Yo le dije, ¿qué? Me dijo, sí, ese es lo que vamos a leer, ¿no? Entonces yo dije, ¿y ahora qué está pasando en Chile, no? Después de haber tenido un golpe de Estado, de haber tenido tantos años a Pinochet y todo, bueno, que como que no sabemos qué se está construyendo, qué viene, y sobre todo me llama la atención que cada vez participan más jóvenes, pero chiquitos, de 14, 15 años, jovencitos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué futuro se esperan? ¿Qué construimos? No sé, como que en esta crisis, ¿qué viene, no? Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal, Raúl? Pues aquí un comentario nada más para ir sumando un poquito la complejidad y ver más actores en el escenario, tal vez. Un poquito a mí me ha tocado más estudiar la parte de Brasil y como parte de la complejidad vemos, seguramente tú lo sabes, hay una campaña que sigue habiendo, retomando un poquito el término de la izquierda realmente existente, hay varios sectores en la izquierda brasileña que están pujando por una campaña Lula libre, ¿no? Que lo hacen en el sentido de buscar que en algún momento Lula salga de prisión y entonces poder lanzarse a las siguientes elecciones en Brasil, ¿no? Eso por un lado, digamos, un lado en el que hay que mencionarlo, hay un movimiento muy fuerte que es el MST y que también obviamente se acaba sumando de alguna manera a este tipo de iniciativas. Sin embargo, por otro lado, llegamos a ver otras cosas, ¿no? Bueno, tú que estás documentado seguramente acordarás que en el 2016 hubo una movilización muy fuerte por parte de estudiantes en Brasil, ocupando muchas escuelas, universidades públicas,
Me tocó acompañar una de esas experiencias de ocupación en la Universidad Pública en Paraná, específicamente, y uno se da cuenta de que pasan otras cosas más allá de la izquierda realmente existente, ¿no? Es decir, cuando se ocupó la universidad pública, la manera en que se gestiona la vida material ahí es otra cosa. No necesitan de partidos, no necesitan de poder, de Estado ni nada. Aunque es una universidad pública colocada con recursos de Estado, finalmente a la hora de que ocupan, porque querían más presupuesto para educación en lugar de mayor presupuesto para los bancos, dijeron, bueno, pues aquí nosotros vamos a ocupar la universidad, y empezaron a gestionar las cosas por su cuenta. Todos nos dormíamos ahí con colchonetas, gestionábamos los baños, todas las diferentes actividades de organización, reuniones, asamblea. Y uno se da cuenta que pasa algo como, recuerdo de un intelectual belga que a lo mejor uno ha leído, que se llama Rolf Van Eygen, que habla de las revoluciones de la vida cotidiana, ¿no? Y cuando se hacen este tipo de ocupaciones, por ejemplo en Brasil, me recuerda mucho eso, me recuerda justamente cómo se gestiona la vida y cómo, por ejemplo en ese caso, había compañeros que claramente venían de familias que habían estado organizadas con el MST, pero que traían toda esta herencia, todo este acumulado de ocupación de tierra, y lo trasladaban a una ocupación de universidad pública, con esa herencia de lucha del MST. Sin embargo, se complejiza cuando ese MST o una buena parte de su sector se va a lanzar una campaña Lula libre al mismo tiempo, y vemos entonces como si hubiese, por decirlo de alguna manera, 2 MST, ¿no? Que es el lado de la experiencia que permite una ocupación en algún momento para poderse defender y hacer una revolución chiquita, ¿no? Una pequeña revolución, una revolución de la vida cotidiana, pero por el otro lado, el MST tradicional en el progresismo, ¿no? Para ver la posibilidad de que Lula salga de prisión y entonces pueda ser nuevamente candidato y se repita el progresismo y se repita el extractivismo y se repita el fascismo y se repita lo que pudiera ser lo que en su momento fueron tal vez incluso las manifestaciones de junio de 2013 y así, solo para seguir abordando. Había otra por allá. Gracias a las y los organizadores de este espacio, bastante nutritivo escuchar siempre a Raúl y a las compañeros que han intervenido. Bueno, pues yo quería preguntarte un poco, bueno, el subtítulo de este conversatorio es Zapatismo y Movimientos Sociales, y hasta ahora, bueno, no hemos hablado de México o más allá de la 4T y de toda la desconfianza que genera, pero efectivamente como el momento que está viviendo México, que todavía parece que no, digamos, todavía hay esos 30 millones de votos, está muy latente la esperanza en este caudillo evangélico que da sus conferencias como misas en las mañanas. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante mirar también estas claves antipatriarcales que han estado saliendo en Cono Sur, y acá también, aunque quizá acá de forma más discreta, porque nos están matando, entonces como que la prioridad pareciera sobrevivir, ¿no? Pero también me parece como que en lo profundo hay bastante movilización, sobre todo a niveles más íntimos, más en corto, más micro, ¿no? Que quizá no se vean tanto. Y en ese sentido hemos estado reflexionando sobre esto de la revolución, o sea, ¿qué entendemos en estos momentos? Y no como una, digamos, discusión exquisita, ¿no? Teórica o así, sino más bien qué contenidos antipatriarcales de un momento, o sea, cómo estamos pensando la revolución en términos de, digamos, decías, bueno, yo vengo de esta tradición de izquierda revolucionaria, anticapitalista, y que de algún modo estamos volteando, sacudiéndonos también todos estos contenidos patriarcales del proyecto revolucionario del siglo XX, y de algún modo pensar ya no, quizá cuando te escucho y dices, bueno, el combate no dura tanto, no tiene que durar tanto, entonces no pensamos ya una revolución como un acontecimiento, digamos, como el asalto del Palacio de Invierno o algo así, ¿no? Sino como algo que se sostiene y que está en continuo momento de construcción, digamos, ¿no? Pero ya a mí lo que me preocupa un poco es los ritmos, las escalas, los tiempos en los que se da estos acontecimientos. Si bien Ecuador nos está diciendo
preservar la fuerza, ¿no? Preservar la fuerza, no ir por el poder mismo, o digamos tumbar a un presidente que van a poner igual a otro, pero digamos los ritmos, en este sentido, los zapatistas nos han dicho bastante sobre que los tiempos, no irnos a los tiempos de los poderosos, ¿no? Sino que gestionar nuestro propio proyecto. Pero a mí lo que me preocupa es que, digamos, el ritmo que requiere eso, el tiempo que requiere eso, es una escala muchísimo menor, muchísimo más lenta de lo que, digamos, el tiempo del poder está jugando, ¿no? El tiempo de los medios, el tiempo de la información, el tiempo del capital financiero. Entonces ahí quizá tenemos que darle cuerdas a la creatividad para poder relanterizar, o no sé cómo decirlo, si de eso se tratara, para que, digamos, estos proyectos se sostengan y no también, digamos, nos cansemos, o sea, estemos quemados, ¿no? Quemadas al final digamos, al final del momento del combate. Entonces, eso pues es un poco la pregunta por el tiempo y por qué estamos pensando en ese sentido un proyecto revolucionario, un proyecto de emancipación. Voy a dar una mano por acá. Pues retomando un poco lo que había señalado antes, pues sí estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Raúl respecto a ponernos del lado de la población, porque si entiendo un poco, hay ya muchas personas hablando sobre como tal la guerra contra la población, ¿no? Entonces las guerras han cambiado y las guerras hoy en día son contra nosotros, contra las personas que estamos caminando y construyendo espacios como estos. Entonces, pues muy interesante esta lucha por, más que por el poder, sino por la vida, por nuestras realidades. Muy importante que pues no perdamos como la insistencia y sí, como construir todo el tiempo. A ver, por partes. ¿Rosalba? Sí. Sobre el tema del extractivismo y los feminicidios. Los grandes feminicidas sistemáticamente son policías o guardias, militares, narcos y otros armados. Hay un trabajo de una poblana que se llama Dawn Pali, que es una norteamericana que vive aquí, creo, que justamente plantea cómo el narco es parte del extractivismo, ¿verdad? Y que es la acumulación de capital en el periodo actual. Rita Segato habla un poco en esa dirección, ¿verdad? Cuando plantea que la forma en que matan los asesinos, los feminicidas, es muy similar a cómo mataba el batallón Atlacatl en El Salvador o el ejército contrainsurgente en Guatemala. O sea, mataban y descuartizaban o destruían el cuerpo de las personas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la guerra. O sea, el extractivismo es guerra, es acumulación por despojo, por robo, por lo tanto guerra, o cuarta guerra mundial, como dicen otros. Y yo creo que, o sea, violencia machista siempre ha habido. La particularidad de este periodo, cuando hablamos de feminicidios, es el tipo de violencia que se produce, ¿verdad? Ejemplarizante, a cielo abierto, para paralizar, para castigar esos cuerpos, no solo matar. Entonces, aquí hay un cambio. Yo creo que este tipo de trabajos ayudan a comprender ese cambio. El tema de Brasil. En Brasil hay un enorme movimiento juvenil, más de 2.000 colegios ocupados hubo en ese periodo entre Paraná y Sao Paulo. 2.000 colegios, estamos hablando de decenas de miles de jóvenes. Toda una generación de jóvenes en los 90 se educó en el estilo MST, Movimiento Sin Tierra, que luego por un lado desemboca en el movimiento de trabajadores sin techo, viene del MST pero es urbano, y el movimiento Pase Libre, que también es urbano, y por esa vía ellos se educaron en ese estilo de lucha. Entonces, lógicamente, en las ocupaciones, el estilo MST
por decirlo de alguna manera, está muy presente, ¿verdad? La participación, dividir el trabajo, hacer comisiones de logística, de cocina, de seguridad, de limpieza, es un estilo MST que es muy importante en Brasil, marca 3 generaciones ya de luchadores sociales. Y lo que tú planteas es muy interesante porque, claro, si uno mira por arriba está Bolsonaro, Lula preso, el movimiento Lula libre, pero si mira por abajo hay un enorme movimiento de mujeres negras faveladas, ¿verdad? Antipatriarcal, feminista, hay una cantidad enorme de grupos feministas en la base de la sociedad, con mucha presencia de mujeres negras, hay un movimiento juvenil bien importante y el bolsonarismo está colapsando. No solo por arriba, también por abajo, porque el bolsonarismo por abajo se apoyó en el rechazo al empoderamiento de las mujeres jóvenes. En las ocupaciones, si tú estuviste, había chicas jóvenes negras de 16 años que hablaban, y muy bien, y los varones eran incapaces de hablar. Bueno, hay estudios de campo de antropólogos en favelas concretas, sobre todo en Porto Alegre, donde dicen, esos varones que sintieron a las mujeres que sus pares los sobrepasaban, ¿no? Volaban mucho más alto que ellos, votaron a Bolsonaro, como una reacción machista al papel que jugaban ellas, ¿verdad? Muy triste, ¿no? Pero bueno, eso pasó. Yo creo que se está desvaneciendo y creo que en el futuro ese apoyo que tuvo el bolsonarismo está condenado a ser 20% de la población, que es su base real, ¿no? Pero sí hay un cambio cultural importante abajo. Y de hecho el golpe contra Dilma y el bolsonarismo es un rechazo, es algo preventivo contra el empoderamiento de los pobres y sobre todo de las mujeres pobres. No es ninguna casualidad el asesinato de Marielle Franco, ¿verdad? Es el símbolo de toda una generación de chicas y también de chicos de alguna manera que ya no se van al narco, que van a la universidad, que estudian, que trabajan, que salen de la favela, y eso desestabiliza la dominación de color, ¿verdad? El colonialismo interno. Yo no creo en la revolución, por lo menos en la revolución como la que yo aprendí, que fueron 2 procesos, la insurrección leninista, el bolchevique, y la guerra popular y prolongada en China, ¿no? Que son los 2 grandes modelos. Creo en la expansión del autogobierno. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno ya es muy trillado, el zapatismo. ¿Cómo se expande? Multiplicando caracoles y municipios. ¿Quién expande el zapatismo? Y en el comunicado lo dicen muy claro, las mujeres de las comunidades. No fue la dirección, no creo que lo hayan dicho para ser políticamente correctos, ¿no? Fueron las mujeres de las comunidades que fueron a hablar con mujeres de otras comunidades, el núcleo, jóvenes y mayores, ¿no? El núcleo de la expansión. Pero miren, en el norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador, hace 3 años, no sé si 3 o 4, funciona un autogobierno Huampi. Huampi es una etnia amazónica de 15.000 personas que decidieron autogobernarse. Una gran asamblea, y decimos, ahora esto es con un estatuto, y nos autogobernamos, ya no nos gobiernan. Y en este momento hay 3 grupos más amazónicos del norte de Perú que están en un proceso que va a desembocar en poco tiempo en el autogobierno. Y pasa en México, en lugares muy lejos de Chiapas, y pasa en Colombia, donde de alguna manera, pese a grandes dificultades, los NASA, MISA, están rompiendo también ese cerco que les tendió la guerra, y pasa en el sur de Chile, y pasa en muchos lugares que hay una tendencia al autogobierno. Bueno, uno de los movimientos más importantes hoy es el de los Mbia Guaraní del sur de Bahía, del sur del estado de Bahía, que tienen decenas de miles de hectáreas o cientos de miles de hectáreas recuperadas a las haciendas y están estableciendo formas de autogobierno. Hay una multiplicación de quilombos en Brasil alucinante, urbanos y rurales, o mejor dicho, rurales y también urbanos. Entonces hay una tendencia al autogobierno de los pueblos muy importante, ¿verdad?
Y uno de los motores son los jóvenes, las jóvenes, las mujeres, las comunidades. Entonces, esa es la revolución. O como yo veo hoy la revolución. Una multiplicación de autonomías, o de lo que le llamen, el nombre es lo de menos, en muchas partes del país. En Colombia hoy, por ejemplo, y esto es maravilloso, la vieja historia, digo vieja pero tiene 30 años, de la Guardia Indígena NASA se ha replicado y hoy hay guardias cimarronas de los pueblos afros, del proceso de comunidades negras, que tiene una influencia importante en la zona del Pacífico, ¿verdad? En Buenaventura y otros lugares. Hay una tendencia muy fuerte de sectores campesinos al autogobierno en Colombia. Entonces, hay un proceso de pueblos que se van empezando a autogobernar, ¿verdad? En el sur de Chile es otra historia, ¿no? También en esa dirección. Entonces, yo creo que el concepto de revolución es la multiplicación de los autogobiernos. Un poco cuando los compas dicen no queremos gobernar a nadie, queremos ayudar a que la gente se autogobierne. Y eso está pasando. No es solo Rojava y Chiapas, hay una tendencia muy potente en América Latina a los autogobiernos. A veces no se llaman autogobiernos. Por ejemplo, en el norte de Argentina se han creado guardias indígenas en el impenetrable Chaco, ¿verdad? Varias etnias han creado guardias comunitarias. Y ese es un paso del autogobierno, porque defienden el territorio. Entonces, ese es el camino que yo veo hoy de la revolución. Capaz que soy muy ingenuo, pero soy un poco ingenuo, sí. Pero lo que están haciendo los pueblos me parece que va en esa dirección y por lo tanto es muy bueno este camino, porque este camino no pasa por la guerra, por la toma del palacio, sino por la de construirnos como pueblo autogobernado. Y creo que en el futuro en Bolivia también va a profundizarse esto. Quizá los incendios en la Amazonía, la gente no sabe que comparativamente en la Amazonía boliviana ardió mucha más selva que en la brasileña, en porcentaje de la selva que tiene Bolivia, muchísima más. Y hay ahí una gran inquietud por el autogobierno. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Raúl. Gracias a todas y todos. Un recordatorio parroquial: están los bonos de apoyo a los caracoles zapatistas, ni modo, tenía que hacer mi anuncio. Está aquí con Ana, quien esté interesado en dar, no son bonos, son recibitos, lo que quieran dar, vamos a estar mandando a través de la Asociación del Florecimiento de los Pueblos, que es la que ha acompañado al Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, pues gracias también a todos por venir a Sembrarte, al Tianguis, y la idea que tenemos es seguir con este tipo de discusiones, y bueno, también cuando pase por aquí Imagínense Raúl. que en Puebla hubiera 30 espacios como este, o 40. Sería una maravilla, ¿no? Estaríamos más allá del Palacio de Invierno. Entonces, como Raúl va a abrir un espacio aquí en Puebla, no, bueno, la idea es seguir teniendo este tipo de discusiones con compañeros de aquí de Puebla. Si podemos seguirle pirateando a las universidades, compañeros de otros lados, pues lo seguiremos haciendo. Y pues muchas gracias.